Verás, Dani, lo que tú tienes, yo lo llamo esplendor. Es lo que la Biblia llama tener visiones y algunos hombres de ciencia, recognición. He leído sobre este tema, hijo. Lo he estudiado. Todas esas palabras significan ver el futuro. ¿Entiendes lo que significa? Bueno, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito de libros, Lectura de Café. Hoy tenemos un invitado especial. Un invitado especial. Les quiero presentar al nuevo integrante de la familia. A ver, que se vea, está que chiquito. Se ve, está no chiquito, se ve. no se ve cachi, está chiquito. Hola. Se llama Doflamingo. ¿Qué podíamos esperar? Es esta casa. Yo soy re fanático a One Piece. Me lo regaló una amiga que se llama Verónica, el que lo rescató de una finca. Y le colocamos, hace mucho tiempo la estaba molestando, me conseguía un gatico naranjito, le colocaba Doflamingo y me lo trajo con una capita rosada. Lo trajo haciendo cosplay. Pues, ¿cómo nos iba a llamar Doflamingo? Vino haciendo cosplay. O sea, perfecto. No podía quedarle mejor otro nombre. Y lo van a escuchar de pronto por ahí jugando con los juguetes durante el capítulo porque está muy bullicioso. Pero... bueno, nosotros ni siquiera hemos presentado el resto de la familia, pero nosotros tenemos otros dos gatos. En el episodio anterior se pudo ver en el fondo a Aleph. Ahí está acostada. Ahí está, de hecho. Ella es Aleph. Por ahí tenemos a otro grandulón que se llama Gondor. Ya sabrán por qué. Ay, pero bueno, íbamos a hacer esa pequeña presentación del nuevo bebé de la familia. Antes de iniciar con este episodio que sobre... también hicimos Cabecito antes. Un claro. Intento de Cabecito con la prensa. Con prensa francesa. Con prensa francesa. Esperamos que Salud. Dentro de los próximos capítulos podamos lograr hacer un capítulo con una... Ya se ofreció la persona, ya es cuadrar. Ya los vas a emocionar y todavía falta para eso. Pero ya es cuadrar y seguramente vamos a hacer un capítulo hablando de café, seguramente. Vamos a tratar de organizarlo, hablando sobre... Es una barista, entonces vamos a ver si logramos cuadrar y hacemos un capítulo de café, hablando de todo el tema del café, por una mujer que es súper tesa en eso. Y sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? El Resplandor, como lo habíamos prometido. Si usted no de pronto captó esa cita inicial. Sí, es más que obvio que vamos a hablar de este maravilloso libro que acá lo tengo. Yo lo leí finalizando 2018, de hecho, estaba en mis últimos semestres de la universidad. Estábamos en paro, universidad pública, y yo tenía que igual ir a trabajar, pues yo era auxiliar allá en un centro de documentación. Pues terminaba mi jornada y me iba como a las mesitas al aire libre que tiene la universidad a leer este maravilloso libro y pasé unos momentos increíbles. O sea, este libro es excelente. Me gusta mucho Stephen King. Leer. A él le gusta mucho Stephen King. Ahí ha estado Fi haciendo sus cosas. A él le gusta mucho Stephen King y obviamente vamos a hablar en este podcast mucho de Stephen King. Sí, mucho. No sería el colmo que no. Sí. Entonces, ¿es el libro preferido de Stephen King? No. No. Luego hablaremos de mi libro preferido, que es 221163. Ese libro es maravilloso. ¿Qué te gusta? Bueno, ¿qué te gusta del Resplandor? O sea, porque, a ver, en este capítulo vamos a hablar, ella va a hablar mucho desde el libro, o sea, esto es un podcast de libros. Yo el Resplandor no me lo he leído, entonces les hemos dicho que hay capítulos en donde alguno de los dos no se ha leído algún libro. Por ejemplo, cuando hablemos de Duna, pues... Pablo no se va a leer 6 libros de Duna en un mes. No, entonces, tú no te ibas a leer casi, pues mira, 650 páginas en una semana, porque realmente... Sí, estamos grabando una semana después. Pero yo voy a hablar... No quiero hablar tanto desde el audiovisual de la película. Hay una película, pues, para el que no... Yo creo que mucha gente conoce más, obviamente, la película, que es como un culto del cine, que es de Stanley Kubrick. Y yo voy a hablar un poquito más de eso porque a veces nos gusta hablar y nos hemos encontrado que nos gusta hablar mucho sobre las diferencias que hay entre adaptaciones, y viendo que esto es un podcast de libros, pues obviamente Paula se va a centrar, creo yo, mucho en el libro y sobre todo en las diferencias que tiene el libro con la película. Entonces, quédense conectados, vayan, prepárense un cafecito y si están en el trabajo, si nos escuchan desde la casa, desde donde sea,
Y va a haber mucha bulla también en este capítulo. Porque está súper gomoso con los juguetes. Y Doflamingo es como medio destroyer. Entonces, es un naranjoso. Sí, es un naranjito. Y además es uno de los mejores villanos del anime. Entonces, váyanse, sírvanse el cafecito y acompáñenos. Y esperemos que, como pasó con Drácula, les guste un montón. Que se animen a leer El Resplandor. Sí, yo sé que no es fácil animarse, sobre todo si uno no está tan acostumbrado a la lectura, pues meterse con un libro de más de 600 páginas. Pero a veces los libros de 600 páginas o más son tan buenos que uno quisiera que no acaben. De hecho, aquí tenemos el ejemplo. Aquí está It, de Stephen King también, que son ¿cuántas páginas? Son 1500. Son 1500. Me lo devoré. Luego hablaremos de eso. Entonces, obviamente ese sí me lo he leído yo y ese sí vamos a hablar. Entonces, estén conectaditos ahí y comenzamos con el capítulo. Bueno, El Resplandor es el tercer libro publicado de Stephen King, que, pues, hablando un poquito de su carrera, empezó con pie derecho. O sea, el primer libro que él saca es Carrie, que muchos ya lo conocerán también por sus películas. Inmediatamente le sacan la adaptación de... Este fue Brian De Palma, ¿cierto? Después saca El Misterio de Salem Slot, que lo mencionamos en el episodio anterior. También tuvo su adaptación. Luego saca El Resplandor. Y también tuvo una adaptación que fue un total éxito. A la gente le encantó esa película. A pesar de que a Stephen King no. Pero ya vamos a ver por qué en este episodio, ¿cierto? Hay muchas diferencias muy marcadas. Sobre todo, me parece a mí, como fan, en la profundidad de los personajes, ¿cierto? Igual la película visualmente es muy, muy buena, muy memorable, pero sí, yo creo que es de esas películas que todo el mundo debería de ver o se habrá visto en algún momento. Yo, fan del libro, pero yo sí quiero comentar algo. Resulta que cuando estaba en la universidad tenía un compañero que, no sé si me esté viendo, pero Sebas, gracias a ti, él se estaba leyendo El Resplandor. Entonces... me interesó mucho, pero sobre todo yo empecé a ver películas de los 80s y empecé a ver muchas películas basadas en los libros de Stephen King. Entre esas vi El Resplandor, me encantó. Bueno, y tiene demasiadas películas que todos deberían de verse, en serio. Sí, yo creo que es de los escritores con más adaptaciones. Pues que tiene muchos libros. Más adaptaciones. Ahí pasó el helicóptero como siempre. Sí, es un restaurante que tiene un helicóptero por acá cerca. Es de los directores con más... Hay películas que uno se ve y de mucho tiempo después se da cuenta que es una adaptación de Stephen King. No, o mucha gente reconoce el nombre Stephen King sin saber que es un escritor. O sea, lo asocian más con las películas de terror, principalmente, aunque él no escriba solamente terror, pero como las más exitosas son de terror. ¿Y qué es un poquito Stephen King? Bueno, él es un maestro. Ese hombre es mi ídolo. Es una persona súper disciplinada, que todos los días escribe y lee sin falta. Él todos los años saca un libro. Mínimo. Sí le bajó un poco el ritmo de escritura después de un accidente que tuvo, creo que fue en el 99, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero fue un accidente muy duro en el cual sufrieron mucho, sobre todo sus piernas. Y... Que les golpearon con un mazo. No, no fue Jack. No, una persona, un conductor, iba distraído y pues lo atropelló. Él estaba pues caminando ahí y fue muy de malas. Y más de malas el conductor aún a atropellar a Stephen King. Misery salió por ahí, por esa época. No, salió antes. Ah, porque salió es que antes. Pareciera como si hubiera... No. Pero él antes, yo he llegado a ver que incluso pues él escribió con el seudónimo de Richard Bachman también y todo eso. Y he podido notar que incluso llegó a sacar 4 libros al año. O sea, él sacaba muchos libros, ya le bajó a 1 o 2. Sigue siendo mucho, o sea, a veces pues los que escriben, me darán la razón, pues uno se demora mucho tiempo en escribir una sola historia. Yo solo he escrito cuentos, me encantaría medírmele a escribir una novela, pero sé que eso toma mucho tiempo, pero por eso digo, él es una persona muy dedicada que todos los días lo hace y pule, y por eso tiene tanto material para publicar, además de que tiene una cabeza pues para imaginar un montón de cosas, porque por ejemplo El Resplandor como tal me parece un poder increíble, ¿cierto? Bueno, entonces entrando ya en el libro, es que a mí me parece que como es importante, porque Stephen King es como un escritor que es como, o sea, él tiene un estilo muy particular,
Entonces, por ejemplo, no sé, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿cómo sería como una forma de describir la escritura de Stephen King? Se hace muy, muy cotidiana, siento yo. A pesar de que tiene monstruos y tiene poderes y tiene un montón de cosas fantasiosas y demás, la forma en que están escritos los personajes se siente como si pudiera ser tu amigo, tu vecino, se sienten muy, muy, muy reales. ¿Cierto? Tú puedes muy percibir personal. Ahí su personalidad, sus costumbres, sus ideas. Él los describe también que se hacen reales. ¿Cierto? Entonces tú ya llegas a un punto en que dices, este personaje probablemente diría que sí a esto. ¿Cierto? Como ya a ese nivel, como que los empiezas a conocer, se hacen muy, muy cercanos a ti por la forma en que él los describe, desde lo más pequeño. Le gustaba su café sin azúcar y se sentaba todas las mañanas a ver las noticias con la taza. Sí, como para que tú entiendas bien como la perspectiva del personaje. O sea, sí, empiezas como a encariñarte incluso con ellos o a odiarlos porque él tiene personajes que son detestables. Sí, de hecho yo creo que lo que mejor uno, hablando pues, porque hablando un poquito en general, lo que uno se identifica, por ejemplo, con It, más es la forma en la que uno se conmueve con los personajes a la hora que los va construyendo. Ajá. Para que cuando pasan lo que pasa, uno como que también sienta eso que le está pasando al personaje. Hilando un poquito con lo que ya hemos hablado de que los personajes en la película me parece que se quedan muy, muy vacíos en comparación con el libro, y hablando de cómo él los construye, me gustaría empezar hablando de Jack. Sí, bueno, sí, a ver, yo tengo muchas preguntas, como mucha gente va a tener muchas preguntas, obviamente. Yo creo que, a ver, porque es que yo me leí nosotros como, pues nosotros no solemos discutir, realmente. Está rico el tintico, sí. Por cierto. Qué rico. Bueno, ese tinto es de Betania, sí, de la luna de miel fuimos a Betania a pueblear y conseguimos cabecito por ahí. Sí. Nosotros no discutimos, pues como por cosas de pareja ni nada. Pero las únicas discusiones que hemos tenido es por la adaptación del Resplandor. Es que, o sea, él como no se ha leído esto teniéndolo acá en la casa por tantos, es más de un año. Llevas como año y medio con ese libro ahí y no lo has leído. He tenido mucho que leer, pero, a ver, yo creo que, bueno, primero es normal que obviamente las adaptaciones tengan cambios de los libros. A ver, hay unas que sí son buenas. Esos son libros súper largos y yo creo que, a ver, Stanley Kubrick saca esa película en 1980 con el gran actor Jack Nicholson, que termina siendo una película que es cultura popular del cine. O sea, hay videos musicales con inspiración en El Resplandor, hay referencias en libros, películas, en todo lado. Y Stanley Kubrick casi que inspira el género del terror a partir de su película. Pues hay referencias de cómo construir la tensión en el cine de terror a partir de esa película. Y lo hizo adaptando un libro de Stephen King. Entonces yo tengo muchas preguntas porque yo sé que hay cosas que en los personajes no alcanzan a tocar en la película. Ajá. O sea, la película es muy larga, aquí no me acuerdo, pero la película es larguita. Tenemos que volverla a ver. Pero yo me acuerdo bien de lo que pasa, solo que la oración no, pero pues es sé que yo creo que la hemos visto varias veces, sí. Incluso la han pasado por televisión, es imposible, pues, no imposible, pero la mayoría sí la ha visto. Y siento que para que hablemos así como esas diferencias de que comenzamos hablando, por ejemplo, de Jack es muy diferente. Creo que la forma en la que Stanley como que trata de decir, bueno, yo no tengo tiempo para construir los personajes, voy a construirla a nivel visual, para que se alcance a entender ciertas cosas a nivel visual que no puedo explicar porque el tiempo no me da en la historia. Y eso me parece muy rescatable porque al final de cuentas mucha gente conoce la película en vez del libro. Es muy raro porque es Stephen King, y a pesar de que es Stephen King, la gente reconoce más como que ese es el libro de una película más que al revés, más que la película de un libro. Pero yo creo que esa es la razón por la cual después se decidieron a sacar la miniserie. Sí, bueno, Stephen King dijo, Stephen King cree que hacer cine es muy fácil. Creía, yo diría que eso fue algo del pasado. Él creía que contar una historia visual es muy fácil, y él dice, ya que a mí no me gustó El Resplandor de Stanley Kubrick, voy a hacer yo una serie, porque en una serie voy a tener más... El del guión, ¿cierto? Ajá, él hizo todo, él dirigió... él la produjo y hizo el guión. Lo que pasa es que en esa miniserie sí está calcado el libro, sí, es tal claro, cual, o sea, pero tal cual. Y yo creo que por eso a mí sí me gustó. A pesar de que se siente lenta, y es porque sí, definitivamente es otro medio para contar la historia,
pero yo quería ver lo que leí. Sí, no, yo entiendo, solo que uno se coloca a ver simplemente, por ejemplo, las escenas de la persecución en la película y la persecución en la serie, y no porque sean un objeto diferente, sino porque la forma en la que visualmente se construye es mucho más atrapante la película que la de la serie. Entonces, Stephen King aprendió que visualmente uno no puede contar lo mismo que en el libro, porque es otro medio que es un para medio contar diferente. una historia. Pero me surgen muchas preguntas porque, a ver, Jack, yo he defendido a Jack en la película porque me parece que como él no logró expandir la historia de Jack durante toda la película, porque no tiene tiempo, coge un actor que de por sí ya tiene cara de loco, que se llama Jack Nicholson, que sé que Jack no es, el Jack del libro no es loco, pero no. Lo coge como para minimizar el tener que contar un montón de cosas, y me parece que el personaje que se desarrolla en la película de Jack es muy acertado en el contexto de la película. Pero ¿qué puede diferenciar ese Jack del libro? Son totalmente diferentes. A ver, Jack o John Edward, para los amigos, se llama John Edward Torrance. Él es un profe, si no estoy mal, bueno, trabajaba como en una institución educativa. Él tenía un serio problema de alcoholismo, que yo creo que eso sí queda como claro en la película de cierta manera, pero un serio problema, al punto de que en un momento llega a su casa borrachísimo y le parte el brazo a su hijo. O sea, es grave el nivel de alcoholismo que tiene. También mencionan que él atropella a un ciclista y lo deja. O sea, es de estos casos de hit and run, lo atropella y lo deja tirado. Nunca supo qué pasó, si se murió o no, pero es una situación muy grave. A él lo echan del trabajo porque se pelea con un estudiante y lo casca. O sea, es grave la situación que tiene él. Ya su vida está... ¿Y por qué tiene ese problema de alcoholismo? Él también cuando era niño sufrió pues como ciertos traumas con su papá, que también pues había ahí conflicto con su mamá y todo. Entonces, digamos que de eso también vamos a hablar en el próximo episodio con Doctor Sueño, que es una historia muy cíclica. Vamos a hacer como o sea, se puede decir que son dos libros de una historia. Se puede decir que es El Resplandor, y Doctor Sueño sería como la secuela del Resplandor. Entonces en el próximo vamos a hablar de Doctor Sueño. Sí, entonces es muy cíclica la historia que tiene esta familia, por decirlo así. Él está mal, ¿cierto? Lo echan del trabajo, tiene un montón de problemas a causa de su alcoholismo. Y un amigo pues le tiende la mano y le dice, pues te ofrezco este trabajo, te ayudo a conseguir este trabajo cuidando este hotel que queda por allá arriba en ese monte, y vas a estar incomunicado como 6 meses porque va a caer mucha nieve, cae mucha nieve la mitad del año y la otra no. Entonces, para que lo cuides, porque en ese tiempo no va a haber huéspedes, vas a estar completamente solo. Pero entonces él piensa, pues voy a aprovechar esta oportunidad para escribir mi libro, para renovarme, para desintoxicarme y empezar de cero. Entonces por eso acepta este trabajo y se muda con su familia, porque van a estar tanto tiempo allá que ese va a ser su nuevo hogar, con Wendy y con Danny, ¿cierto? Que es el niño. Se van a este hotel y pues él empieza a sentir la influencia del hotel en su actuar. Resulta que el hotel, en el libro, pues si no lo han escuchado en otro lado, el hotel se siente como un personaje más, se siente muy vivo. Y uno percibe cómo empieza a tener influencia sobre Jack, a hacerlo actuar de ciertas maneras, porque él empieza a encontrar unos recortes y unas cosas pues como de noticias viejas de la historia del hotel, se empieza a interesar mucho por el hotel y a leer y esto y lo otro, y es como si se empezara a poseer, o sea, como si el hotel lo empezara a manipular y a usar pues finalmente para comerse el resplandor de Danny. Es muy chévere porque a mí me parece que yo voy a hablar de cosas de Stephen King, de no libros en específico, pero cosas que me hacen como unir esas ideas. Por ejemplo, que él le da muchas propiedades sobrenaturales a objetos, creo yo, que con la tendencia esta de las energías que uno deja en las cosas, porque siento que por ejemplo esa idea del hotel vivo también viene un poquito, pueden ir como de esa idea de las energías que se quedan en un lugar y de cómo esas energías pueden como afectar el ambiente y todo, y eso hace como que Stephen King le dé como forma sobrenatural a objetos, porque casi que en muchos libros de él le da como, hay objetos o hay lugares que tienen como una especie de algo sobrenatural, que son los que ayudan a desarrollar la historia. A mí me da mucha curiosidad porque
algo que sí, que cuando yo me di cuenta que es muy diferente la... Perdón, es un zancudo. Es muy diferente el personaje del hotel. Porque, a ver, cuando yo me di cuenta que el hotel en el libro tiene un poco más de vida que en la película, porque en la película hay cosas que lo hacen parecer que tiene más vida, pero siento que obviamente le hace falta un poquito más. Porque sí es muy diferente también. Sí, y siento que una de las grandes diferencias para hablar de Jack también tiene que ver con el hotel. Sí, porque es que yo siento que si uno se ve solo la película, yo que me la vi primero sin saber nada de la historia, uno ve pues como, bueno, Jack es el papá loco y los va a matar. Jack, sí. ¿Cierto? Él no solito. El hotel. En el hotel hay espantos y demás, pero es como que Jack es Jack. Uh-huh. Pero en el libro yo siento que se siente más como profundo por el hecho de que tú puedes percibir que él no es una mala persona. Él simplemente está siendo manipulado, pero él sí ama a su hijo, ama a su esposa y lucha con eso constantemente. Solo que pues fue como la herramienta que encontró el hotel para apoderarse del resplandor de Dani. ¿Qué es el resplandor? Bueno. Es que creo que, porque es que sí, el libro trata... El libro se llama El Resplandor y hay que hablar del resplandor. En la cita del principio decíamos que... el resplandor es algo recurrente, o sea, es parte de la mitología de Stephen King, ¿cierto? Sí. Bueno, pues entendiendo qué es, va más por si ahí. es que lo entendemos, vamos a ver por qué. El resplandor, como decía Dick, que es Dick Halloran, el de la cita, es como esa capacidad que tienen algunas personas, nacen con ella, de ver cosas o de percibir cosas que una persona normal no entiende. Por ejemplo, cuando alguien tiene premoniciones y dice, no pase por allá porque le pueden robar. Eso es resplandor. Si juego en la lotería me la voy a ganar, o cosas así. Eso es un nivel de resplandor normal, que hay muchas personas que pueden tener como ese pequeño brillo, ese pequeño uh-huh. resplandor. Sí, como decir el sexto ojo. Pues. Ajá. Pero hay personas como lo es Dick. Perdón, el tercer ojo. Como lo es Dick o como lo es Dani, que tienen un resplandor mucho más fuerte. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Dani es capaz de comunicarse a través de la mente con Dick, o sea, le envía mensajes, hablan por la mente. Él es capaz de percibir, por ejemplo, ellos dos son los que perciben más los fantasmas del hotel. Una persona normal puede entrar al Hotel Overlook y no ver nada, no va a pasar nada. O de pronto alguien con un poquito de resplandor va a decir, uy, esto acá se siente como pesado. Pero más allá no. Dick, por ejemplo, veía los fantasmas, que muchos, si ya se vieron la película, sabrán a cuáles me refiero, que ya vamos a hablar un poquito de ellos. Y cuando Dani llega al hotel, él le dice, si tú ves un fantasma, cierra los ojos, cuenta hasta 10, no sé, ignóralos, no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Que él no sabía que Dani tenía un resplandor tan grande. Entonces Dani tenía un resplandor tan poderoso que al entrar en contacto con el espacio, fue capaz de materializar esos fantasmas y por eso son capaces de hacerle daño. Por ejemplo, la de la habitación 237, creo que es, uh-huh. que en la película es 231, 241. No, 217, algo así. Uh-huh. Sí, 217 porque supuestamente, bueno, hay una teoría de conspiración con sí. eso, que supuestamente la Tierra tiene 17 lunas y XX en fin. Por eso. Ajá. La de la bañera. La del fantasma sí. de la bañera, que de hecho ahí hay una diferencia porque en la película al principio se muestra como una mujer muy sensual. Uh-huh. No, eso es solo de la película. Ya es pues una señora que creo que la mató el esposo ahí, y por eso está ahí en la bañera y siempre es así como una mujer toda putrefacta, podrida ahí en la bañera. Dani siente curiosidad, entra a la habitación, ella se materializa, ¿cierto?, con su poder y es capaz de agarrarlo, lo intenta ahorcar. Entonces él llega con marcas y Wendy pues se asusta, Wendy la mamá, porque cree que, pues, ¿quién más? ¿Quién más hay en el hotel? Como sí. para que le haga daño al niño, ¿cierto? Entonces hay todo un problema alrededor de eso. Pues y también de que menos que Jack venía de dañarle también el brazo. Ajá, ya le había quebrado el brazo. Uh-huh. Y bueno, hablando de Wendy, para que se entienda un poquito más eso, en la película ella es una mujer como
muy temerosa y es muy débil. temerosa, pero siento que es porque el personaje de Jack es Sí, él muy quiso hacerlo fuerte. así. Entonces, claro, sería muy teso desarrollar esa fortaleza de Wendy también en la película porque no les da tanto tiempo Ajá. para desarrollar tantas cosas. En el libro ella es un personaje súper fuerte, súper protectora con su hijo, se le enfrenta a Jack, a pesar de pues, que es su esposo, ella se le para enfrente y tienen enfrentamientos, pues sobre todo en el final del libro, y me encanta, o sea, me parece que es una mujer muy fuerte. Entonces verla en la adaptación es como, pues esta no es Wendy, este es otro personaje, pero bueno, entonces ellos tienen varios conflictos dentro del hotel. Por ejemplo, hay una parte donde hay como un panal de unas avispas, unas abejas, que supuestamente estaba vacío, pues, de hecho sí. Jack lo entra, se lo muestra al hijo, lo dejan como en el cuarto de él, y en un momento se llena de avispas y lo empiezan a atacar. Entonces, pues sí, siempre está como esa sospecha de que, ¿por qué estás atacando a mi hijo? ¿Cierto? Sí. Y hay cosas también muy diferentes, de situaciones que pasan, pero porque el hotel es diferente. Sí, entonces, es que yo creo que el mayor cambio de la película del libro puede ser el hotel, porque es lo que a partir de ahí se desarrollan muchas más cosas. En la película tenemos el laberinto, que es un añadido muy chévere, pero la verdad. Antes de irnos por allá, porque estamos avanzando muy rápido con el tema de, porque al de cuentas Jack se queda en que es una persona que era muy alcohólica y que a partir de eso, el problema que él desarrolla es que es súper agresivo y... Pero no por eso, o sea, acuérdate que él está intentando cambiar, pero el hotel la es como influencia que del hotel. le vuelve a reactivar ese tipo de situaciones del alcoholismo. Pero porque él se obsesiona con el hotel. Eso, o sea, él se obsesiona a un nivel... ¿Y por qué se obsesiona tanto con el hotel? Como mencionaba ahorita, él se encuentra unos recortes Ajá. y se la pasa leyendo eso. O sea, mejor dicho, hay una característica muy importante del hotel y es que a él le dan una instrucción muy clara. Tenés que bajarle la presión a esta caldera, porque si no, se estalla. Entonces, por eso es que también lo requieren a él ahí presencialmente. Él tiene que ir cada tanto a liberar la presión de la caldera para que eso no se estalle y todos felices. Quedó súper metafórico, pues. Entonces, él en una de esas se encuentra estos recortes y empieza a ir constantemente a leer. Entonces ahí se da cuenta de un montón de cosas que pasaron en el hotel, de cómo lo construyeron, de que no sé, que dieron fondos de yo no sé qué, y que entonces se volvió yo no sé cómo, y también en el hotel han pasado cosas muy malas. Por ejemplo, hay como una suite que hay muy grande, que de hecho cuando ellos entran, cuando les están haciendo como el tour, Dani ve un montón de sangre y un montón de cosas, y es porque ahí hubo como un asesinato de unos mafiosos. Ah, sí, la habitación de los mafiosos. Sí, Ajá. También está lo de la señora que mataron en la bañera. Anteriormente hubo otra familia, que en este momento no recuerdo el nombre, de otros que fueron a cuidar el hotel. Todos esos fantasmas, todo eso lo explico, o sea, lo cuentan como extensamente en el libro. Sí, cuentan que o sea, como sucedió. que si uno quiere saber un poquito más, ellos los cuentan, el libro se cuenta un poquito de Porque eso. claro, en la película aparecen y ya. Sí, esa es la cosa, que eso pasa mucho en las películas, cuando uno ya ve, hay una adaptación de algo, uno hizo y mencionan esto, pero en el libro lo extienden más, porque eso parte muy interesante del hotel, de que, o sea, de por qué están ahí, qué hacen ahí, o por qué aparecen, porque hay unos que aparecen de una forma muy particular y siento que tienen que ver o por cómo murieron o X y X. Sí, es como que sus muertes tan violentas los hacen volverse fantasmas o algo así. Entonces sí, está esta familia que también, así como Jack, se fueron a vivir allá, el papá enloqueció y mató a su familia. Están las... Lo que decías tú es el cíclico, como pues eso pasa todo el tiempo. Las gemelas, que en realidad en el libro no son gemelas. Ahí yo tengo algo con eso porque me parece que el cambio de las gemelas, que explícame bien antes porque siento que ese cambio estuvo chévere. No, es un papá que las mató, si no estoy mal, hachazos. Ajá, son sus hijas de 8 y 10 años. ¿Y qué diferencia tienen como en el... No, pues libro? Es que en la película yo siento que por visualmente hacerlo más impactante hicieron dos niñas igualitas, pero más allá... No hay nada más de eso. Sí, porque da mucho miedo. Sí. Da mucho miedo. Y ese es uno de los fantasmas más emblemáticos del hotel, que aparecen todas las referencias que uno se le ocurren. De hecho, no estoy seguro, aquí no quiero cagarla, pero estoy seguro. Esas niñas, Freddy Krueger, casi que se robaron esas niñas para Freddy Krueger, ¿cierto? Que son los que cantan el 1, 2... son unos niños que cantan la canción de Freddy, ¿cierto? Bueno, no sí, estamos hablando es que son de Freddy. pero es que esas niñas o sea,
que Stanley Kubrick con esas niñas logró que las niñas chiquitas ese se volvieran de lo inocente. De lo inocente, lo traslada muy chévere, porque creo, no es el primero que lo usa, eso se ha usado mucho tiempo, pero creo que en la película, esa película hace que ese símbolo del terror de la inocencia cambie y se vuelve a usar en muchas otras películas. En Freddy se usa, eternidades de películas que no necesariamente son dos niñas gemelas y tal, sino que son niños. A partir de ahí nace el terror, que parte de eso nace con esta película, que él cambia como ese estilo con eso, porque por ejemplo, es lo mismo, es que visualmente es muy atractivo, porque otra cosa que se volvió súper icónico, que es la alfombra, que también viene con eso que tú me decías de que, bueno, yo no puedo hacer que el hotel sea un ser viviente en la película, pero doy cosas como que me hacen sentir que el hotel se comunica con el resto, porque la alfombra hasta cierto punto pareciera como si fuera una forma de hasta enloquecer más allá, porque esos patrones son súper... Es que el hotel, como lo hicieron visualmente, es muy bonito, pero entonces voy a leer acá eso, esta primera parte, cuando ellos llegan al hotel. Dice: la puedes leer y hacemos el primer corte de café. Está bien. En el pequeño automóvil que ascendía con mayor seguridad, ahora que la pendiente se había hecho más suave, el chico siguió mirando hacia afuera entre sus padres, mientras el camino iba desovillándose, permitiéndose de vez en cuando echar un vistazo hacia el Overlook Hotel, con su imponente serie de ventanas mirando hacia el oeste, y que reflejaban en ese momento la luz del sol. Era el lugar que había visto en medio de la ventisca, el lugar oscuro y retumbante donde una imagen aborreciblemente familiar lo buscaba a lo largo de oscuros corredores, el lugar contra el que lo había prevenido Tony. Era allí, estaba allí, fuera lo que fuese, Red Room estaba allí. Vamos a hacer pausas de café de vez en cuando, lo sentimos. Bueno, esa cita de que eran... eso es cuando ellos llegan al hotel por primera vez. Ahí vemos la capacidad del resplandor que tiene Danny. Él ya había previsto, pues primero menciona cosas muy importantes, la ventisca, el hotel en ventisca, menciona algo conocido persiguiéndolo en los pasillos oscuros, menciona Red Room, que es algo pues también súper emblemático de la película, de la historia como tal, y menciona a Tony, que Tony le advirtió. Sí, en la película es este dedo, ¿cierto? Es este sí. dedo. Hola. Esa es la es muy forma genial, es muy genial. Que hicieron para representar el resplandor en la película. Es muy porque genial. Cada persona ve como percibe su resplandor de una manera. Dick lo menciona como que él percibiera aroma de naranjas, como algo así. Danny ¿cómo decirlo? Sin hacer mucho, o no sé. Un amigo imaginario. No es un amigo imaginario. Bueno, pero digámosle de momento que es un amigo imaginario. Igual spoiler hay que hacer, pero es un amigo imaginario. No, pues es que no sé, no creo que afecte mucho. Es una versión futura de él. Que se le aparece y le dice cosas. Que eso obviamente en la película pues no está. En la miniserie sí lo hicieron. Sí, pero es horrible. Es horrible. Es Tony, que es una abreviatura de su segundo nombre, Anthony. O sea, él se llama también Anthony, entonces por eso uno entiende eso al final, cuando ya él pues pasa el tiempo y ya está graduándose, incluso ese es Tony. Es una versión de él más adolescente, por decirlo así. Es interesante eso, pues es muy interesante ese giro de que todo el tiempo lo que uno está viendo, o sea, lo que supuestamente uno está leyendo, que le está diciendo a él, que él dice, porque o sea, en la película, que bueno, que en el libro al principio se siente así, es como si fuera un amigo imaginario, pues porque creo yo... Sí, dice quién es Tony, pero Tony le habla, Tony aparece... Pero igual es un niño chiquito que está maltratado, que se puede sentir tiene solo. 6 años. Tiene 6 años, entonces uno puede intuir que en esa soledad y en ese maltrato que tiene, pues se crea un amigo imaginario que habla y aparece, pues porque al final de cuentas cuando uno crea un amigo imaginario, pues, es como si fuera una persona que está aquí al lado de uno. Entonces en la película parecía como fuera un amigo imaginario, o eso intuía uno, porque él hacía así con el dedito. Ajá, como otra voz. Me parece súper chévere ese recurso, porque en el libro tengo entendido que en el libro
parecía como un fantasma que se aparecía como un ente y no, con el estilo de la película creo que eso no queda para ellos nada. van llegando al hotel e incluso Tony le dice como no vayan, y él es como ay no, fuera. Además siento que con esa idea que tenía Kubrick en la película, esa inocencia que da miedo, siento que eso también da... Sí. Eso también puede dar miedo porque es un niño chiquito que está diciendo que alguien le habla y que hace así o que es otra vez que hace así, entonces también puede ser... También esa parte de la inocencia que da miedo también es muy chévere. Sí, entonces bueno, ahí más o menos nos dieron una idea de cómo se ve el hotel. Es muy imponente, lleno de ventanas, así súper grande. Físicamente, o sea, de fuera cuando vas al hotel en la película te gusta. Siento que también ese hotel es como icónico también que visualmente. De pronto se siente pequeño. No sé, lo siento así, como que, pero visualmente es muy chévere. Bueno, hay algún detalle muy importante que omitieron en la película, que lo cambiaron. Y es que ¿cómo se llama? Ese mazo. El hacha. No, pero eso es de un juego. Ajá. O sea, el mazo que tiene en el libro, que en la película fue reemplazado por el hacha, es de un juego. Que no es un juego normal. El palo de cricket, ese es el... Es como algo así, pero es en una versión gigante, que está afuera del hotel. Entonces, de ahí es donde sale ese mazo. O sea, tienen ese juego ahí. Y está la parte de los setos, que lo reemplazaron por el laberinto. Cambio grande, porque en la película hay un laberinto que también, otra vez, es otra iconicidad del cine. Los laberintos a partir de ahí se volvieron súper usables en muchas películas. Y en el libro obviamente no es un laberinto gigante, solo que se van a dar cuenta que lo que hay es muy difícil hacerlo visualmente, por lo menos en 1980. De pronto hoy en día se vería hasta una forma súper diferente, pero en 1980 es muy difícil que se vea bien eso, y de hecho cuando uno visita la serie se ve horrible. Pero es que la serie es como de los 90s. Ajá, y bueno, tiene menos presupuesto, pues, pero se van a dar cuenta, yo sé el cambio que hay una cita, se parece una cita para eso. ¿Qué cita? Esa es la cita de los... bueno, se cambiaron los... Vamos a ver si de pronto alcanzan a ir mirando qué es el cambio que hay con él. Bueno, tengan en cuenta que en esta parte es un niño de 6 años jugando solo, porque no hay más niños y hay mucha nieve, ¿cierto? Entonces dice: tras él oyó un golpe suave de algo al caer. Danny se volvió y miró hacia el hotel. Sin embargo, antes de mirar sabía qué iba a ver, porque sabía lo que había provocado ese ruido suave de algo que se desmoronaba. Era el ruido de un montón de nieve al caer, el mismo ruido que hacía cuando se deslizaba del tejado del hotel y caía al suelo. ¿Puedes ver los indios que hay en esta figura? Sí que podía. El perro del seto se había desprendido de la nieve. Cuando se acercó, el perro no era más que un inofensivo montón de nieve, fuera de la zona infantil. Ahora se lo veía perfectamente, como una incongruente mancha verde en mitad de la blancura. Estaba sentado, como si pidiera que le dieran un dulce o sobras de comida. Hay varios setos de diferentes formas de animales. Hay un león, hay un perro, hay un conejo. No recuerdo qué más, me acuerdo de esos 3. Y él está solo y los setos se empiezan a mover y lo empiezan a perseguir. Y la verdad, si tú eres un niño de 6 años y ves una mata gigantesca moviéndose hacia ti con forma incluso de un león, te vas a morir del susto. Horrible. Solo que eso en la película así no lo siento adaptaron. Que lo mejor que puede haber hecho Kubrick fue no adaptar esa parte, porque es muy difícil. Sí. Es muy difícil de adaptarla, más que el público para el cual hace la película también es muy difícil que se trague esa imagen del seto aterrizando un niño, que vuelva a lo mismo. Aunque de Stephen King se hacían muchas adaptaciones, hay un punto en donde la gente no sabía que eran adaptaciones de Stephen King. Entonces tú, para que en una película te muestren unos setos moviéndose, de pronto tendrías que meterte un poquito más en el universo del director, del escritor, para como que convencerte de eso. Sí. Porque si tú ves una sola película y tú no sabes nada de Stephen King, no sabes quién es, y ves unos setos moviendo, es como, uy. Pero esos cambios son recurrentes en las adaptaciones obviamente, de él, porque hay cosas que en su momento daban miedo y ahora no, o así. En It pasa mucho eso, pero de eso hablaremos después. Ajá, entonces, bueno, hablando de It, Dick Halloran, que es el chef, el cocinero de acá, pues él creo que es el abuelo, no me acuerdo bien. Es el abuelo. El que aparece
en It, o es el papá, no sé, familia y por ahí Aunque algo, en la película hay no, resplandor, de en hecho la ahí queda muy película claro, en en la película no se cuenta. menciona, es cuando él saca It que mete esa referencia, Ajá, porque sí. este libro es después de este. Y además en la película de It tampoco muestran nada de todo ese tema que pasó No. con los soldados. No, ellos es el Black Spot, ese bar. Por eso, están pero los negros ahí, que son los pues, que son soldados negros. Están De festejando color negro. esto y este personaje tiene resplandor, entonces sabe que no puede salir por cierta parte, sale por otra, salva a alguien incluso, y se salvan es por eso, porque tiene el resplandor. Sí, eso no lo he puesto en la película de It ninguna, porque también hubiera sido algo muy difícil de explicar en tan Ajá. poquito tiempo. Pero Y pues sí tendrías que tener todo el contexto del es que resplandor. sabes que me gusta mucho Stephen King, que ahorita en las recomendaciones voy a recomendar que para mí creo que es el escritor en el cual casi que Stephen King admira y se basa en toda su escritura, porque tiene muchos elementos que no inventó él, pero sí potenció ese otro escritor del que voy a recomendar ahorita. Pero a mí lo que me gusta mucho de Stephen King es lo mismo, es que él crea un universo y él va dando como que aquí te cuento este personaje y después en este libro te lo puedo meter. Sí. Entonces yo me imagino Se que encuentra tú, uno esas sorpresas. yo me imagino que uno se emociona sabiendo que, me imagino Sí, pues. Aquí un pequeño guiño. Antes yo pensaba que el mejor libro de él era It. Ujú. Y cuando me leí 22-11-63, pues aparecen personajes de It, aparece Derry y todo. Entonces fue un guiño muy, muy chévere para quien ya se haya leído It. Ujú. Es muy chévere. Cambios, bueno, hablamos de Dani, hablamos de la mamá, hablamos de Jack, del hotel. Bueno, Dick no muere. Bueno, Es sí. un cambio muy importante. Ay, Sobre todo como a futuro. Pues como que podemos hablar de los dos cambios del final, porque también Sí. el final cambia un montón, ¿o no? Es que el hecho de que el hotel sea diferente, el hecho de que le hayan cambiado tantas cosas, pues el final va a otro lado. Es como si habláramos de frío y caliente. ¿Por qué? En el final de la película, pues Danny embolata a Jack y hace que se quede perdido en el laberinto y se congele. El hotel queda intacto, no pasa nada. Pero en el libro es muy importante el tema de la caldera. Cuando Jack ya está súper poseído, está persiguiendo, o sea, eso era el detalle, eso conocido que lo estaba persiguiendo, esa premonición que él tuvo es su propio padre persiguiéndolo, que eso debe ser súper traumante, súper Sí, traumante. además de los antecedentes del papá, pues uno puede Eso. entender mucho mejor. No, pero uno el sí siente que sentimiento de Dani. ellos se aman. Ajá. Solo que es una relación complicada porque ha tenido pues como esos, y además es un niño, él no conoce mucho del mundo, entonces eso es lo que conoce como papá, ¿cierto? Entonces está él súper poseído, persiguiéndolo por todo el hotel. Wendy se le enfrenta, que de hecho voy a leer la otra citica. Que es donde Wendy se le enfrenta a Jack. Que de hecho, volviendo a leer este pedazo, sí se me vino mucho a la mente la película. Obvio. Esa parte, a pesar de que es un poco distinto, leyendo todo el libro, yo siento que él cogió el libro y dijo, ah, sí. Hay algo que también hay que decir y pasar antes de que leas esto, es que hay cosas que obviamente, otra cosa que no pasa en el libro, que es el ascensor de sangre. Ah, sí. Eso no pasa, pero pues también es como parte como importante, Es icónico visualmente, eso no pasa. Sí hay un ascensor, pero no se no estalla en con sangre. Exactamente. Y la escena esta de... Antes, es que otra vez tampoco quiero cagarla. La escena esta donde él se encuentra a dos hombres o una El que pareja. está disfrazado de oso. El que está disfrazado de oso tampoco pasa en el libro, ¿cierto? No la recuerdo. Que la verdad. Dani pasa por una habitación y encuentra una pareja y Sí, hay uno que está se disfrazado está de oso. haciendo Ah, está cosas que no podemos cosas que no nombrar. podemos nombrar y que referencian en un videoclip de 30 Seconds to Mars, The Kill. The Kill, que referencian esa Ajá, esa escena. Ahorita voy a hablar un poquito de adaptaciones de Sí. otras cosas del Resplandor, pero eso, o sea, el ascensor no pasa, la pareja tampoco, yo creo que, bueno. Pero sí están como esos fantasmas, así Ajá. como esa fiesta. Hay uno que incluso tiene como confeti encima y aparece bastante. O sea, hasta aparece en la secuela. A la gente que le gustan los fantasmas, el libro les abre un montón sobre eso, me imagino Muy que chévere. sí. O sea, es un lugar, el hotel es un lugar que ha tenido tantas tragedias que da Qué pie bueno. En eso me recuerda a Derry. Sí, Como es le que ha pasado por eso es tanta que te cosa digo que- que él le coloca energías raras a lugares. Ajá. Porque siento que Stephen King es un viejito, Ay, ¿cómo así? un viejito,
Siento que es un viejito. A ver, él no era viejito cuando No, yo sacó sé. esto. Siento que en su interioridad, siento que es un viejito muy creyente en las energías, porque eso lo plasma mucho en los libros. Bueno, creo yo que Bueno, lo plasma mucho y en los libros. él decidió escribir este libro volviendo a King, porque fueron a un hotel. Y Ah, allá eso es lo se, que, se ajá. inspiró en esta historia. Porque Stanley Kubrick se inspiró en, no me acuerdo el nombre del hotel, pero en el mismo hotel para hacer todo el tema del hotel. Además que la película se hace, y creo que el libro se escribe también, en un momento en donde estaba explotando todo el tema de lo sobrenatural, de vamos a lugares sobrenaturales, de ahí mansiones embrujadas, todo el tema, y creo que por ahí también entra esa idea de darle al hotel como esta idea embrujada. Pero bueno, el Sí. hotel. Bueno, entonces voy a leer este Pero del fragmento. enfrentamiento de Jack y de... Porque Wendy, acuérdense, Wendy de es Wendy. una mujer muy fuerte, muy, muy fuerte. Ahí ya habían peleado, él ya le había... Uy, me acuerdo que cuando leí eso, él le pega un mazazo que... Ay, no, a mí hasta me dolió. Aquí está Johnny tampoco es del libro, ¿cierto? Ah, no. Él describe las cosas en los libros de una manera que a ti te duele o te revuelve el estómago. Es muy teso en eso. Por eso me quiero leer Misery. Uy, El que se haya visto, no vamos a hablar de Misery todavía, pero el que se haya visto una película que llama Misery, que no me acuerdo el nombre de la actriz, es un escritor que Pero casi sí. que es secuestrado por una fanática, pasan cosas y pasa algo que me da mucha curiosidad de cómo es en el libro. tengo un amigo, David, que le recomendé este libro ya hace más de un año. Lo leyó y un día me dijo, fue una mala idea leer esto mientras almorzaba. Así que síganle el consejo y no lo hagan mientras almuerzan. Bueno, entonces esta cita. Wendy se arriesgó y volvió a mirar por encima del hombro, ya que estaba en el 6º escalón, apoyándose como ella en el pasamanos. Seguía con su espantosa sonrisa y entre los dientes le resumaba lenta y oscura un poco de sangre que descendía por el cuello. Voy a aplastarte los sesos. Voy a aplastarlos y joderlos. Consiguió subir otro peldaño. Asusada por el pánico, Wendy tuvo la sensación de que el costado le dolía un poco menos. Ignorando el dolor, se aferró con toda la fuerza que podía al pasamanos, convulsivamente, para seguir subiendo. Cuando llegó arriba, volvió a mirar hacia atrás. Al parecer, en vez de perder fuerzas, las de Jack se multiplicaban. Ya estaba apenas a 4 escalones del descansillo y mientras se ayudaba para subir con la mano derecha, medía la distancia con el mazo de roqué que traía en la izquierda. Ya te tengo, articuló jadeando, como si le leyera el pensamiento. Ya te tengo, perra, y traigo tu medicina. Tambaleándose, Wendy huyó por el corredor principal, apretándose el costado con ambas manos. Cuando leo esto, sí me acuerdo de la película, la escena de Jack más subiendo por las icónica, escaleras. ella le está haciendo así, pero sí se siente diferente, ¿o no? Sí, mucho. Porque obviamente. en la película es como él la está cazando y ella está asustada, mientras que aquí ella está yéndose, pero es porque está herida. O sea, él ya le había pegado y él ya estaba escapando, pero en cierta forma ella se le enfrentó ahí pues, para proteger a su hijo. Por eso digo, ella es más fuerte. Y Yo de me hecho acuerdo- físicamente es muy diferente, es rubia. Yo me acuerdo, me escuchando eso me acuerdo de Homero Simpson. ¿No te has visto la adaptación de Los Simpson? Sí, pero no recuerdo muy bien. Hay en una, este momento. Los Simpson tiene una adaptación en una de esas especiales de Halloween que es La Casita del Horror. Y entonces lo que escribe Jack Sí. en la máquina de escribir, Homero Simpson lo escribe por todas partes, que dice que sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Entonces está subiendo para escaleras y Homero empieza, pues le dice como, Marge tiene un bat, Wendy también tiene un bat, ¿cierto? No, En la película. En la película, en el libro no lo tiene. No, realmente no recuerdo que era. Pues ella sí se estaba defendiendo, pero pues tengamos en cuenta que el libro es tan bueno que a pesar de los años yo me acuerdo de todo lo que pasa. Pero hay detalles que sí se me Sí, pueden se escapar, quedan. porque como dije, yo lo leí finalizando 2018. Y aún así es como que, Sí. o sea, librazo. Los Simpson tienen adaptación también ahí, pero los Simpson adaptan más que toda la película que el libro, pues la verdad. Sí, claro. Obviamente. No, y entonces, volviendo al tema de que Jack está todo poseído y los empieza a perseguir, o sea, ya el hotel lo tiene sumamente controlado. Volviendo al final, o sea, ya hablamos que el final de la película es frío, porque Jack se congela, ¿cierto? Entonces el final caliente
del libro es porque la caldera, que él tiene que liberar la presión, es como si él luchara consigo mismo también, porque hace que en medio de todo eso se olvide la caldera. Y él, su conciencia real de papá, de Jack, hace que, gracias a eso, su familia escape. Escapan Dick y Wendy y Danny. Mientras él lucha consigo mismo, porque el hotel, usándolo a él, quiere liberar la presión de la caldera para que no estalle, pero él se resiste y muere de esa manera, porque el hotel finalmente estalla. Entonces se destruye el hotel, él se muere, pero logra salvar a su familia, que de hecho, no lo mencioné, Dick llega allá porque el resplandor de Danny es tan fuerte que le manda un mensaje telepático a kilómetros de distancia, pero súper lejos. Y le llega su grito a la cabeza por allá todo lejos donde estaba él descansando, y él se mete un viaje para llegar hasta por allá. Incluso es súper tedioso porque él llega y le toca ponerle cadenas a las llantas para poder subir por esa nieve, porque es que están incomunicados, pero él sabía que ellos estaban corriendo peligro y se va hasta allá, pero se demora un montón. Eso es es como uno siente como la tensión, la presión, la premura que tiene él, como tengo que llegar, pero pues... De hecho, los libros, o sea, leer suspenso en libros es muy chévere, porque la sensación en donde tú estás leyendo un montón de palabras y tú ves que la tensión crece y como que tú quieres acabar esa página o eso rápido, y entonces como que tú vas leyendo y a medida que leyendo como que sientes que va a pasar algo, entonces tú como que intentas como que, o sea, no sé, leer suspenso o sea, cualquier cosa que dé tensión en un libro es muy chévere leer. Uno termina como sí, cargado con la emoción. Entonces por eso él está allá. Y en la película él llega, pero lo matan. Él le mete un hachazo. En el libro no. Que no, es que no puedo evitar pensar en Los Simpsons. Porque en Los Simpsons es Willy, el jardinero, y que también tiene resplandor. Y Homero lo mata y un hachazo también en la espalda. No, entonces Jack muere de esa manera. El hotel se destruye completamente. En la película no. Eso es una gran diferencia que tiene mucha repercusión en la secuela, en Doctor Sueño, película del libro que vamos a hablar después. Que obviamente lo mismo, en la película de Doctor Sueño, como la película del Resplandor termina de una forma diferente, el libro también se desarrolla de una forma diferente, porque supuestamente es como la secuela de la película. Vamos a hablar de eso. ¿Qué piensas tú del final? Aparte pues de que se muere congelado y todo eso, ¿qué piensas tú del otro? O sea, al final él supuestamente muere congelado y al final muestra una foto de Jack Nicholson como atrapado en el hotel, como un en fantasma. una fiesta. Eso es lo que hay mucha gente que no lo entiende. Cuando tú me hablaste del libro, lo capté así, porque hay mucha gente que no lo entiende y cree que es que él no se muere y él queda vivo y no sé qué. Yo lo interpreté como que él se quedó atrapado junto con los fantasmas del hotel. Que me siento que es un guiño más al libro que a lo que él contó en la película, porque ese tema de la fiesta y todo es un guiño muy del libro más. Entonces me parece interesante como que él al final no puede contar cosas que queden en el libro, pero ese guiño, solo ese guiño de la foto. Al final es una foto donde hay mucha gente y él está ahí con una sonrisa toda grande, que cuando tú me leíste, tú me contaste el libro, yo pensé, ese final es que él se quedó atrapado como un fantasma en el hotel. ¿Cierto que sí? Pues a mí me parece eso. No sé, nos contarán después ustedes en los comentarios qué opinan del final de la película. Cuenten en los comentarios que para ustedes qué decía el final de la película, porque yo lo siento así, de todas las fiestas que se realizan en el hotel, él se queda atrapado ahí en el hotel. Que es como la manera en que el hotel actúa, no sé, es como algo así. Como si esa zona fuera maldita y los que mueren ahí eran atrapados. Eso tiene que ver con el escritor del que va a recomendar. Es que Paula tiene un escritor que es Stephen King que lo adora y lo ama, y yo tengo otro que lo adoro y lo amo también. Yo sé que va incluso a veces sonar repetitivo y esto se va a volver lectura de Stephen King o algo así en algún momento, porque yo amo a este señor y lo leo mucho y me encanta. Es como, o sea, yo siento que es una lectura muy accesible, que muy largo, sí, tiene libros larguísimos, pero que no se hacen tediosos. Tú los puedes leer con bastante, pues como, no requieres pues como la concentración como con Duna, por ejemplo, que eso es tan metafórico y así, no.
Tú lo Es que puedes esta semana leer le leía, tranquilo. estoy leyendo uno de los libros de Duna, esta semana le leía como fragmentos a Paula y me entendió mi dolor de cabeza con Duna. No, eso toca prestarle mucha atención, no digo que sea malo, no, es súper bueno leer libros así, pero a veces uno necesita retador. un respiro, ¿cierto? Como un libro que sea más tranqui, y yo siento que Stephen King va Eso es haciendo lo que te iba a decir, conclusiones de Resplandor, o no sé si quieres hablar algo más de Resplandor. Me gustaría finalizar con la última cita, que es mi favorita. Entonces hagamos una cosa, de conclusiones, finalizamos con la cita y hacemos las recomendaciones. Sí. Entonces, conclusiones sobre El Resplandor. El Resplandor. A ver, Bueno, hablando me gusta desde... cómo trata el problema del alcoholismo. Ese es un tema que incluso va a atravesar hasta Doctor Sueño. Stephen King trata muchos problemas humanos en sus Sí. libros, eso es muy chévere, porque pronto el que se haya visto la película de It se da cuenta que hay otros problemas humanos muy tesos que él trata ahí, eso es muy chévere. Sí, entonces el alcoholismo es el problema insignia de este libro, las relaciones familiares de papá e hijo, a veces hay conflictos ahí, tanto de Jack con su papá como Dani con Jack. A veces pues los papás no son perfectos, ¿cierto? Y digamos que los amamos así, y ahí está como esa muestra de esa relación familiar, y también la mamá protectora, pero a la vez también como no débil, ¿cierto? Es una mamá muy fuerte, se enfrenta incluso a su esposo para proteger a su hijo. O sea, me encanta esa figura de Wendy. Me encanta el hotel, que se sienta tan vivo, que se sienta tan sobrenatural, que de hecho cuando estalla es como, se ve como si hubiera salido una figura en el fuego, entonces sí da como a entender que es como un ser el que estaba ahí en el hotel, no sé, no lo explican directamente, pero saquen sus conclusiones. El Resplandor me parece un poder magnífico, vamos a ahondar un poquito más en él en el próximo episodio con Doctor Sueño. Solo tengo una duda, ese Resplandor mismo es el que tiene el niño de la Torre Oscura, ¿cierto? Sí, la Torre Oscura es como el núcleo, él intentó que fuera su Señor de los Anillos, por decirlo así, y reunir allí todo lo que había escrito. Entonces sí hay muchos niños Sí, con eso es lo que Resplandor le ahí. digo. El Resplandor es como algo súper recurrente en los libros de él. Pues que es genial, o sea, yo no sé, genio, se le ocurrió eso. A ver, yo creo que si alguien que no se, como alguien que no se ha leído el libro, la película es muy buena, pero uno siempre debería, cuando uno se da cuenta que hay una película que tiene como material de origen, uno siempre debería de recurrir a ese material de origen, porque al final de cuentas si no le gusta una película... Sí, es que eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo empecé viendo películas porque pues, este libro lo estaba leyendo Sebas, empecé a ver películas y terminé leyendo a Stephen King. La primera que te viste fue en Cementerio de Animales. No, yo me vi El Resplandor. Esa fue la primera. O sea, cuando empecé como con ese ciclo de películas, vi la película El Resplandor, me vi Cementerio de Animales, Misery, todas estas películas clásicas, adaptaciones de él. Los libros. Y un día mi mamá me regaló Misery. Listo. Y ahí empecé a leer a Stephen King. Bueno, primero leí Cuyo, que lo presté en una biblioteca. Las bibliotecas son nuestros salvavidas. Sí. Y gracias a eso me gustó. Porque primero leí Drácula. Vean pues cómo fue el hilo del asunto. Leí Drácula, me encantó. Terminé en esta biblioteca, vi que estaba el libro de la película que me había visto, que era Cuyo. Lo presté, me lo leí. Mi mamá vio que me gustaba, me regaló un libro y empecé a irme leyendo, ahí leí El Señor de los Anillos y demás. Yo digo que uno debería siempre hacer eso, como que si uno le gustó algo y sabe que hay un libro, etcétera, pues vaya y léaselo porque seguramente le va a gustar más que la película, porque normalmente los libros son mejores que las películas, tal vez no en este caso. Perdón. No, mentiras, pero obviamente es bueno recurrir al material de origen. A mí me gusta mucho Resplandor, lo tengo ahí como apuntado para leérmelo, solo que... El mismo King en Doctor Sueño te lo dijo. Solo que Stephen Esta King, es la historia real de los Torrance. Solo que Stephen King lo que tengo más pendiente primero es Misery y ya después empiezo con... Misery es un buen libro para empezar, no es tan largo. Entonces, léanse Resplandor, véanse la película otra vez y no sé, son historias, o sea, Stephen King es muy buen escritor de terror y siento que uno de los que tiene que... También. Sí, pero yo siento que uno, si le gusta el terror, es como al escritor que tiene que leer, sí o sí. Y la cita. Listo. La cita para finalizar, que esto es casi el final del libro, siempre desde que lo leí me encantó esta parte. A todo el mundo se la comparto porque realmente el mensaje que trae es muy potente. Es Dick hablándole a Dani.
después de que todo pasara. Dani, escúchame, porque lo que voy a decir te lo diré una vez y jamás lo repetiré. Hay cosas que no habría que decir a ningún niño de 6 años en el mundo, pero la forma en que deberían ser las cosas y la forma en que son rara vez coinciden. El mundo es un lugar difícil, Dani, un lugar que se desentiende. No nos odia ni a ti ni a mí, pero tampoco nos ama. En el mundo suceden cosas terribles, y son cosas que nadie es capaz de explicar. Hay gente buena que muere de forma triste y dolorosa, y deja solos a quienes los aman. A veces parecería que únicamente los malos gozaran de salud y prosperidad. El mundo no te quiere, pero tu madre y yo sí te queremos. Tú eres un niño bueno y estás dolido por tu padre, y cuando sientas que tienes necesidad de llorar por lo que le sucedió, ocúltate en un armario o cúbrete con las manos y llora hasta que todo haya pasado. Eso es lo que tiene que hacer un buen hijo, pero empeñate en salir adelante. Esa es tu misión en este mundo difícil. Mantener vivo tu amor y seguir adelante. No importa lo que pase, rehacerse y seguir. Nada más. Eso es todo. Esa cita me parece tan poderosa porque describe realmente cómo es el mundo. Es un lugar cruel. Pasan cosas horribles todo el tiempo vemos en las noticias que es injusto, todo es injusto. A veces pareciera que todo es injusto, que el mundo es un lugar malo, que solo pasan cosas malas, que solamente ser malo es lo que paga, pero él habla de mantener ese amor vivo, de seguir luchando, de salir adelante, y por eso es que me gusta tanto ese último mensaje para finalizar con este gran libro, porque a pesar de todo lo que pasó, de que su padre murió, de que pues lo intentaron matar, de que había un montón de fantasmas, el mundo literalmente es un lugar malo. Lo que le dice un adulto a este pobre niño traumatizado es que siga adelante. Entonces me encanta esta cita. De hecho, justo que comienzas con eso, te voy a leer algo que le dice Stephen King Stanley Kubrick a Stephen King. Y es muy charro porque o sea, cuando Stanley Kubrick va a hacer El Resplandor, él llama a Stephen King y le dice, pues como aprendiéndole como, bueno, voy a hacer esto. Stephen King, las primeras llamadas, como las primeras conversaciones que tienen, es como súper animado. Como que, pues bueno, claro, imagínate. Ajá. Este superdirector va a hacer una adaptación, bueno, es la tercera adaptación de mi tercer libro, pues yo me imagino que él estaba súper emocionado. Entonces le dice algo que tiene mucho que ver contigo, que es como la esperanza con la que termina al final. Ajá. Porque, vea, lo voy a leer tal cual porque lo encontré por acá. Stanley Kubrick lo llama a Stephen King y le dice: creo que las historias sobre hechos sobrenaturales como esta son muy optimistas, ¿verdad? Quiero decir, que corroboran que hay algo más después de la muerte. Y King, queda como muy impactado y le responde: ¿y qué me dices del infierno? ¿Cómo encajas en esto? Y Kubrick le respondió: yo no creo en el infierno. Y o sea, como que una de las conversaciones que tienen ahí, pues como partir de eso, pero me parece charro que Kubrick también lo haya visto como una forma de esperanza, en el sentido de que para Dani hay esperanza después de todo lo que pasó. Es como una muerte en vida, pero es como hay algo más allá. Entonces me parece muy chévere. Muy bueno. Muy chévere. Recomendaciones. Bueno, yo relacionando con gente loca. Le pedí el favor que no recomendara de Stephen King. Sí. En esto. Y yo le hice caso y voy a recomendar El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un clásico que no se lo pueden perder. Es cortito, o sea, miren. Eso lo leen en una sentadita, bueno, si están acostumbrados a leer. Esta edición es de Alma, también es súper bonita. De hecho, este libro lo tenemos 3 veces. Es tan bueno que lo compramos 3 veces, en diferentes ediciones incluso, pero es un clasicazo. También tiene adaptaciones y demás, pero léanselo. Y si no saben de qué trata, no busquen y mejor léanselo sin saber nada. Lo interesante es el giro que da después. Exacto. Yo ya sabía más o menos de qué iba, pero igual me encantó. Léanselo. Yo voy a recomendar que para mí es el escritor para mí ese es el amor de mi vida literario. No soy yo. Literario. Yo escribí 2 cuentos. Para mí me parece que muchos escritores de terror lo miran a él siempre, que me parece que para mí
Stephen King le intenta hacer o logró hacer, porque al final de cuentas Stephen King ha escrito durante mucho más tiempo lo que pudo escribir este escritor, de crear un universo sobrenatural que este escritor creó también. Y lo quiero recomendar porque hay dos cuentos, a este escritor le escribe por cuentos, y hay dos cuentos que se relacionan mucho a lo que decías ahorita de cómo Stephen King le da personalidades sobrenaturales a lugares y por qué, de dónde. Hay un escritor que se llama H.P. Lovecraft, que hay una versión también de Alma ilustrada. Censura eso. H.P. Lovecraft, que es un escritor, es como, creo que es el papá, no es el creador del terror cósmico, que es un terror que Stephen King emula en muchas partes de sus libros. Sobre todo para It. Que un día hablaremos de H.P. Lovecraft y algunos de sus cuentos. Claro que sí. Hay dos cuentos, bueno, esto se llama H.P. Lovecraft, es una recopilación de los mitos de Cthulhu, que Cthulhu es creo que el personaje más icónico. Estás de unos chistecitos. Icónico. Censúralo, por favor. Es un personaje muy icónico o el más icónico de H.P. Lovecraft, ya se volvió como cultura popular. Pero en esta recopilación hay dos cuentos que son los que sería chévere que buscaran, que me gustaría como que... Hay un cuento que llama La sombra sobre Eastmount y el que acecha en las tinieblas. Que el que acecha en las tinieblas ocurre como en el mismo lugar que es Eastmount, que es un lugar en donde guarda una maldición y ese lugar, esa maldición consume a sus habitantes y hace que cualquier persona que vaya hacia este lugar también sea poseído por esa maldición, porque es una sensación de que hay algo sobrenatural en ese lugar y que después nos damos cuenta que es un ser cósmico que hace que lleve una maldición a ese lugar, que lo desarrolla. Es muy teso la forma en la que H.P. Lovecraft desarrolla el terror, porque él escribe sucesos que se van enganchando hasta que al final, con un giro así súper gigantesco, hace que uno le dé miedo cuando comprende todo lo que ha pasado en el resto de la historia. Entonces, acuérdense, la sombra que cayó sobre Eastmount y la sombra sobre Innsmouth y el que acecha en las tinieblas, dos cuentos muy buenos de H.P. Lovecraft. De la misma edición, la misma editorial están aquí. Nos patrocinio, ojalá algún día. Patrocínenos y denos libros. Sí, entonces. Ojalá. Nosotros no nos conocen ni la mamá. Esperamos que les guste un montón este capítulo, que haya gustado. Por favor, coméntenos, déjenos en los comentarios de YouTube o de Spotify qué otro libro quieren que hablemos, qué otro escritor quieren que hablemos. Vamos a hacer el esfuerzo de leerlo, los que no nos hayamos leído. Seguiremos sacando episodios cada 15 días porque como implica leer y ambos trabajamos y demás, entonces necesitamos sacar tiempo para leer y para preparar los episodios, entonces... Denle mucho amorcito en las redes sociales. Acuérdense de seguirnos como @lecturadecafe.pod, darle a seguir en Spotify, de suscribirse, que es súper gratis aquí en YouTube de pronto, y de seguir en Spotify, de comentarnos, de darle me gusta, de compartirnos a alguien que ustedes crean que les guste. Si te gustó cómo hablamos de este libro, compártelo, sí, por favor, para que alguien más se anime a leerlo. Entonces, esto es Lectura de Café. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo.